tardes, ¿cómo les va? No, comieron demasiado pavo. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo muy feliz de estar con ustedes una vez más y siempre disfruto de estar en mi casa, porque cada vez que ustedes me hacen sentir en casa, ¿no? Y eso es hermoso. Veo en ustedes caras de asombro. ¿Por qué? Porque vine yo. Ya vinieron un par, no voy a dar los nombres, pero están ahí sentados y los estoy viendo, pues todo voy a mirar para acá. Que me dijeron, ¿usted va a predicar? Sí. Y lo más increíble es que ustedes no se lo esperaban. Y eso es lo increíble de lo inesperado. Genera reacciones. Entonces, déjenme, iba a decir profetizar, pero no. Voy a intuir las reacciones que han tenido ustedes ahora. Algunos han dicho, otra vez vino este y el pastor Iván, ¿dónde está? Otros deben haber dicho, ¡ay, qué lindo vino el argentino! Gracias, aunque son unos pocos, pero les agradezco. Bueno, otros que a lo mejor vinieron por primera vez y vinieron engañados diciendo, mi pastor es salvadoreño, deben estar diciendo, ¿no dijiste que era salvadoreño? ¿Para qué me invitaste? Y vos le estás diciendo que no tenía idea que iba a venir el argentino. En realidad, lo inesperado no se puede manejar. No se puede manejar. Porque si no, no sería inesperado. Puedo esperar algo inesperado, pero no puedo decidir lo inesperado. Lo único que sí está a mi alcance es cómo reacciono frente a lo inesperado. Por eso es fascinante estudiarlo. Por eso no solamente hay que esperar lo inesperado, sino hay que generar lo inesperado, porque siempre se van a producir dos elementos que son maravillosos. Uno, el hecho no esperado. Eso es una sorpresa. Y la reacción de la persona frente a ese hecho. Eurípides decía lo siguiente, de lo inesperado. Lo esperado en realidad nunca sucede. Es lo inesperado lo que realmente acontece. Porque lo esperado pasa, pero lo que te saca es cuando decís, no me lo esperaba. Cuenta la historia que un ladrón entró una noche a una casa, ¿no? Forcejeó la cerradura y entró. Y aunque estaba todo oscuro y no había nadie, tímidamente preguntó, ¿hay alguien en casa? Entonces, sorpresivamente, digamos inesperadamente, una voz le contesta, yo te veo y Jesús también. Se asustó y nuevamente preguntó, ¿quién está ahí? Yo te veo y Jesús te ve. El ladrón entonces encendió una linterna y alumbró directamente donde provenía la voz y comenzó a reírse porque vio a un loro que estaba diciendo repetidamente la frase, yo te veo y Jesús te ve. El ladrón tranquilo prendió todas las luces cuando inesperadamente vio un perro Doberman y escuchó al loro, ¡Jesús, ataca! Heráclito afirmaba de lo inesperado, si no esperamos lo inesperado, no vamos a reconocer cuando llegue. Se dice por ahí, ¿no? Que en las reacciones ante lo inesperado es como se conoce realmente a las personas. Y se escucha por allá que muchas veces las cosas que se han perdido se pueden encontrar nuevamente en lugares inesperados. Así que hacete amigo de lo inesperado. ¿Qué dice la Biblia de lo inesperado? Santiago lo explica espectacularmente. Capítulo 4, versículo 13. Ahora escuchen esto. ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana vamos a ir a cuál o tal ciudad.
Pasaremos allí un año, vamos a hacer esto, voy a hacer negocio, voy a invertir acá y en 3 años soy millonario. Versión 2021. Y eso que ni siquiera versículo 14, saben qué va a suceder mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o haremos aquello. Y lo más probable es que sea inesperado. Pero Dios está en el medio. Nadie nos va a garantizar que lo que se planifica con anticipación llega a concretarse. ¿Alguno puede dar fe de esto? Lo pensé y salió lo opuesto. De la noche a la mañana todos los planes pueden cambiar por diversos motivos ajenos a nuestra voluntad. Siempre van a estar en el medio los imprevistos lógicos y también van a aparecer los ilógicos. Por eso todo lo que planifico no depende de los recursos o del tiempo que yo tenga, sino directamente de Dios. Dios frecuentemente hace cosas de una manera tan diferente a cómo lo haríamos nosotros. ¿No te dan ganas de enseñarle a Dios cómo se deberían hacer las cosas? Dios, esto es A, B, C, es simple. Y Dios dice, ok, pero mis planes son otros. Más, déjame agradarte, déjame decirte que le encanta a Dios trabajar de una manera inesperada. Por eso leemos en Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y acá está lo inesperado, que sus caminos no son nuestros caminos. Lo inesperado de Dios puede sorprender. Estábamos a unas semanas de irnos hace unos 15 años, unos meses o unas semanas a África con Karina, con Santiago y con Agustina y de repente, señora está embarazada. ¿Qué pasó? Bueno, yo sé qué pasó, pero no lo esperábamos. Y de repente lo inesperado de Dios, no puede ser. Y está embarazada de nuevo. Lo inesperado de Dios a veces atemoriza. Cuando nació Abigail fue muy fuerte la noticia de saber que iba a haber una marca roja fuera de la habitación del hospital porque nos avisaron que ella tenía SIDA y había que hacer otros estudios más para verificar que eso fuera real. Esos 3 días que fueron todos los estudios a California para confirmarlo. Lo inesperado de Dios. No puede ser, Dios. Y esto, un miedo. Pero también, por otro lado, lo inesperado transforma. Porque ahí está acá sentada Abigail, es un regalo de Dios y era un falso positivo. A ver, y uno dice, no puede ser, Dios, no entiendo tus caminos. Y en realidad Él dice, no, es que en realidad no tenés que entenderlos, tenés que ser obediente y confiar en lo único que tenés que esperar, que yo cumplo mis palabras. Simple. No podemos evitar que se den circunstancias sin planificarse, como tampoco podemos evitar que esas circunstancias nos conduzcan a lugares que jamás imaginaste llegar y menos permanecer. Lo que suceda tal vez no esté en tu agenda, pero siempre va a ser parte de la agenda de Dios. Todo puede llegar a entrar dentro de la categoría de inesperado, absolutamente todo, menos lo que dijo Pablo, que sabemos que a los que aman a Dios, esto no es inesperado. Esto tenés que subrayarlo. Esto es una realidad, pase lo que pase. Todas las cosas que a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amén? ¿Les quedó claro qué es lo inesperado? Porque ahora voy a predicar de lo inesperado. Porque seguimos estudiando el libro de Hechos, donde es un libro donde suceden muchas cosas inesperadas, pero hoy vuelven a suceder nuevas cosas que ponen en shock a la iglesia. ¿Se acuerdan que allá por los primeros capítulos, antes de ascender Jesús al cielo, le da instrucciones a sus discípulos?
Y les dice unas instrucciones que sonaban inesperadas. No se lo esperaban. Primero que él se fuera. Pero lo que él iba a decir, cuando venga el Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Qué? Tranquilos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Y ustedes van a ser mis testigos tanto aquí en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria, que eran provincias, y esto va a terminar en los confines de la tierra. Ahora esto lo sabemos de memoria. Imagínense a los 12 discípulos escuchando esas instrucciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahora, pasaron unos años desde esa instrucción a donde estamos ahora, y ya los discípulos asombrados empiezan a ver cómo se cumple. Fíjate este mapita. Mira qué interesante. Vamos al de la izquierda. Círculo negro, Jerusalén. La palabra ya se estaba predicando. De repente hay gente como Felipe que se va a Samaria y empieza a predicar. Jaffa era Jope, Pedro, y ahí, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas vimos a Tabita. Y de Jope se mueve a Cesarea Marítima, donde estaba ¿quién? Cornelio. Y todos los gentiles, en lo que se llama el Pentecostés gentil, todos quedan bajo el poder del Espíritu Santo y todo se convierte. Impresionante. Pero mientras todo esto está pasando, Pablo, que estaba en Damasco, Jesús lo toca, él se convierte y ahí empieza a cumplirse lo que Dios había dicho. Y de este lado, imagínense, no solamente en Judea, en Samaria, sino que el etíope que Felipe lo convirtió, resulta que se volvió a Etiopía y ya se sabe por libros de historia que el Evangelio entró a Etiopía por él. Jesús tenía razón. Y más, la semana pasada vimos cómo se forma la iglesia de Antioquía, que en esa época era Siria y ahora es Turquía. Increíble. Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Era inesperado, pero no era inesperado para Dios. Pero, ahora que llegamos al capítulo 12, otra vez sucede algo inesperado y fuerte. Dice el versículo 1, que en ese tiempo, estamos hablando de unos 8 o 9 años desde que Jesús dio las instrucciones, el rey de Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Sigue la persecución. Y acá viene lo fuerte, porque a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Déjenme presentarles un poco esta escena. Herodes era Herodes Agripa I, nieto de Herodes, el responsable de matar a todos los niños cuando Jesús nació. De ahí viene. Es el nieto, el abuelo, había intentado matar a Jesús. Hasta ahora la persecución había sido religiosa. Por primera vez, capítulo 12, por una cuestión política, ahora la persecución se vuelve por parte del gobierno, de las autoridades. Antes era puramente religioso, ahora se suma todo lo demás. Este Herodes era muy astuto, era muy hipócrita, porque cuando estaba con los romanos les agradaba a los romanos, pero cuando estaba con los judíos quería agradar a los judíos. Por eso, 8 años antes había sucedido el primer asesinato y el primer mártir, que era Esteban. 8 años después, ahora él está matando al primer discípulo de Jesús, Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos del trueno. Lo está matando, lo mató. Algo totalmente inesperado para la iglesia. Ante estos hechos inesperados, porque después de que Pablo cae bajo el Espíritu Santo y él se convierte, digamos que se calmó la persecución porque Pablo era el promotor. Pero ahora otra vez aparece en escena alguien que vuelve a acelerar la persecución y es Herodes. Ante estos hechos, las reacciones comienzan a ser inesperadas. Acuérdense, en lo esperado, lo interesante no es lo que sucede, sino cómo se reacciona frente a lo que sucede. Versículo 3. Al ver que esto agradaba a los judíos, mató a Jacobo, y esto le agradaba a los judíos, entonces aprovechó la movida y arrestó también a Pedro.
Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, y después de arrestarlo lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, y tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¡Qué coincidencia! Que apresa a Pedro en medio de la Pascua, donde había cientos de miles de personas en Jerusalén. Herodes está tan contento con la reacción de los judíos que decide encerrar al líder y mata a Jacobo, porque él está mandando un mensaje. Pero como la ley no permitía ejecutar las personas durante las festividades, tiene que esperar hasta que todo acabe. El cuadro pinta muy inesperadamente desesperanzador. Mataron al primer discípulo. Qué golpe para la iglesia. Van a matar al líder, a Pedro. La persecución ahora sí se pone más difícil, porque no son los religiosos. Ahora es todo el gobierno, todos los soldados, todos están persiguiendo. Ante lo inesperado, surge una reacción extraordinaria por parte de la iglesia. Porque en el versículo 5, ante estos hechos, dice que mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia comenzó a orar constante y fervientemente a Dios por él. Y esto subrayalo. Porque justo en este momento la iglesia podría haber tomado una actitud más parecida a la mía, pesimista. No puede ser. Siempre lo mismo. Ya está, ya estoy cansado. Siempre sucede lo mismo. Dios me promete algo, pero sucede lo contrario. Y ahora estábamos en paz, y ahora que hicimos la casita, que salimos de Jerusalén, estamos en la persecución. Ahora otra vez hay que levantar todo, salir. No puede ser, ya estoy cansado. O no. Porque ante situaciones inesperadas uno toma actitudes negativas. Y lo que menos se olvida es orar. Ellos vienen huyendo durante años. Imagínate las quejas que podrían haber habido. Sin embargo, la iglesia oró. Y esto a mí, y te lo puse en forma de gráfico, me enseña lo siguiente. Mira esto. Lo inesperado de las circunstancias. Pensá en lo que te pasó. Vos decís, no lo puedo creer. Otra vez. O por primera vez. O no puede ser que esto me esté pasando a mí. No puede ser que nunca me salga esto, que nunca me llamen, que nunca me contraten, que nunca tenga esto. De repente ya estás, eso, lo inesperado de las circunstancias, debería generar en mí siempre oración, porque orando debo poder estar esperando lo inesperado de Dios. Y acuérdate que los caminos de Dios no son tus caminos. Entonces, pasó algo, eso tiene que generar en mí no queja, sino oración, como la iglesia, ferviente, constante. Señor, aquí estoy. Porque esa oración tiene que generar en mí la expectativa de lo inesperado de Dios. Porque yo no puedo decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Yo tengo que esperar que Él tenga el control y haga su voluntad. Y puede ser que coincida o no con lo que yo estoy anhelando. Y va a ser inesperado, porque no sé lo que va a hacer Dios. ¿Lo entendés? El problema es que si lo entendés, cuando salgas de acá te van a llamar un texto y va a ser algo inesperado. Y tenés que entender que lo inesperado tiene que generar oración de tal manera que esa oración te vuelva expectante de lo inesperado de Dios. Entonces, algunas preguntas que tenemos que resolver hoy. ¿Cómo oro cuando estoy viviendo algo inesperado? Qué difícil orar fervientemente, constantemente. ¿Cómo se ora? ¿Oro por lo que quiero que pase u oro para que Dios cumpla su voluntad? ¿Qué es lo que debo esperar dentro de lo inesperado de Dios? En realidad, escucha esto, no espero lo que quiero, sino que espero que se haga su voluntad, pero como no la sé, es algo inesperado. Entonces yo lo que espero es que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Tiene el control y Él ya tiene la solución y desconfío y descanso en Él, no en lo que yo quiero. ¿Qué sucede cuando me dedico frente a lo inesperado?
a orar fervientemente y constantemente. Lo que estaba viviendo la iglesia era difícil. Otra vez empieza a surgir la persecución, pero ahora con una diferencia. Herodes está en el medio. Antes era Caifás y sus secuaces, ahora está Herodes. Y ahora, uno de los 12 parecía... A ver, ¿qué pensaría de los 12? Son intocables, ellos están protegidos, Dios los cuida, ellos tienen una misión. De repente, uno de los 12 muerto. ¡Wow! Murió uno de los 12. Y encima ahora el líder, que era Pedro, apresado, con promesa de muerte. O sea que él está ahora esperando que lo ejecuten. ¿Cómo estaría la iglesia? Orando fervientemente. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando oro fervientemente? Esperando lo inesperado de Dios. Agárrate. 3 cosas que aprendemos de una forma expositiva de este verso. Número 1, cuando ores fervientemente, Dios se va a presentar a tu vida inesperadamente. Dice Hechos, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, esa misma noche ya había terminado la fiesta de la levadura, así que al otro día era el momento para enjuiciarlo y era la condena y la muerte ya segura. Este dormía, quiero que escuches bien esto, dormía, repetí conmigo, dormía, mañana lo van a matar, dormía, entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias, ¿te acordás que decía que había 4 grupos de 4? Unos guardias de esos 4 estaban en la entrada de la cárcel. Y de repente aparece un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con palmaditas en el costado y le dijo, date prisa, levántate, y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Ok, déjeme visualizar para que empiecen a tener claro esta escena. Fascinante esta escena. Pedro está en la cárcel y no veo ningún síntoma de ansiedad ni de preocupación. Si yo estuviera ahí, estaría temblando. Él dice que estaba dormido. Y él sabe que esa podría llegar a ser la última noche antes de la ejecución. Normalmente los prisioneros de la época se encerraban con 1 soldado y le agarraban una cadena al soldado, una cadena al prisionero y dormían juntos. Bueno, Pedro está con 2 soldados. Uno a la derecha, encadenado al uno a la izquierda, encadenado al otro. ¿Por qué? Porque era la fiesta donde había cientos de miles de personas. Herodes lo sabía. Y lo más probable es que la gente hiciera todo un motín para liberar a Pedro. Así que dijo, este no se va a ir. Porque está la fiesta y está terminando y la gente ya sabe que está preso. Así que voy a poner doble guardia. Además, ¿te acordás que en el versículo 4 decía que había 4 grupos de 4 guardias? Eran 16 en total, de los cuales 8 estaban dentro de la cárcel y 8 afuera de la cárcel. Digamos que el salir de esa prisión para Pedro era casi una misión imposible. Pero cuando Dios se presenta inesperadamente, cualquier cosa puede pasar. Aparece un ángel. Me sorprende porque se ilumina la celda. No tiene que haber sido un foquito de 60 watts. Si se iluminó la celda, tiene que haber sido un resplandor. Pero Pedro sigue dormido. ¿Pero cómo sabe que sigue dormido? Sí, que el ángel le tuvo que dar palmaditas. ¡Ey! Y él, ¡ey! Se iluminó, cambió todo. ¡Ey! Pedro. Y lo tuvo que despertar. Detalle. Pedro no estaba orando por su liberación. Yo hubiera estado, Señor Jesús, por favor, te lo pido, Jesús, toda la noche. Pedro está dormido. Ahora, escucha esto. Pedro estaba disfrutando de una paz inexplicable, seguramente por la oración de la iglesia. Es que cuando pasa algo inesperado, yo no oro para obtener el resultado que deseo, porque la oración no me garantiza siempre los resultados que quiero. Jesús oró para que pasara esa copa amarga y después lo clavaron en la cruz. La oración que él hizo no lo liberó de la muerte, sino que le permitió morir
perdonando a los acusadores. Esto me lleva a una conclusión, es que no debemos orar para evitar el dolor, sino para prepararnos ante el dolor, haciendo grande a Dios. El dolor es la hormona de crecimiento del cristiano y el fertilizante en la vida de oración para que Dios se glorifique en cualquier circunstancia y se presente glorificándolo inesperadamente. Seguramente la iglesia debía haber orado por Jacobo, pero entonces, ¿por qué Pedro sí y Jacobo no? Simple, porque había llegado el tiempo de Jacobo para que se encuentre cara a cara con el Señor, y para Pedro no era el tiempo. No era cuestión de favoritismo o de intensidad de oración, era propósito de Dios. Simple. En ambos casos se glorificó el Señor, uno con la muerte, el otro con la liberación. Dios siguió siendo Dios. No me digas que estás pasando por algo doloroso. Orá para que Dios se presente inesperadamente y haga algo inesperado, no lo que vos querés, que Él te sorprenda. Orá fervientemente. Y hay algo que jamás va a ser inesperado. Dios está al control de todas las circunstancias que te están sucediendo. Eso no es inesperado. ¿Están conmigo? Entonces Dios se va a presentar, si orás, se va a presentar de una manera inesperada. Segundo, si oramos como la iglesia oró, Dios va a dar instrucciones inesperadas a tu vida. Dice versículo 8, el ángel lo despierta, arriba, y ahora le dice, vístete y cálzate las sandalias. Y él así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Y Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente era verdad, existía, si estaba sonámbulo, si era una visión, si el ángel estaba. Él parecía que estaba en una visión y pasaron por la primera y la segunda guardia y nadie vio nada. Y llegaron al portón de hierro. Decí conmigo, portón de hierro. Ahora te vas a ver por qué. Quedaba la ciudad y el portón se abrió solo y salieron. Caminaron unas cuadras y el ángel lo dejó solo. Ahora, déjame analizar esta escena que es formidable. El ángel le pide que se calce y se abrigue. El ángel no hizo por Pedro lo que Pedro tenía que hacer. Pedro tenía que actuar, Pedro tenía que obedecer las instrucciones, aunque fueran inesperadas. Un ángel viene y te dice, calzate, abrigate. Un ángel es un ángel, vámonos. Y él le dice, quiero que lo hagas. Y Pedro obedece. Solo cuando pasaron las dos guardias y se abrió la puerta de hierro, después de pasar las guardias, 16, ¿te acordás? Y que se abrió la puerta de hierro, Pedro quedó solo y a partir de ese momento, ahora él tenía que tomar sus propias decisiones. Dios guió a Pedro, escucha esto, porque también te guía a vos y a mí. Dios guió a Pedro en aquello en lo que Pedro no podía hacer por sí solo. Ser invisible delante de la guardia y atravesar un portón de hierro sin llaves. Ahí estaba Dios. Lo sorprendente de este relato no son los milagros, porque Dios es Dios y no nos tendría que sorprender lo que Dios es capaz de hacer. Lo sorprendente es la obediencia de Pedro a instrucciones inesperadas e ilógicas de Dios. El mayor problema que tenemos, en realidad no son los problemas que afrontamos, sino que nos las pasamos mirando las puertas de hierro y en vez de seguir a Dios obedientemente, buscamos la forma de tener antes la llave para poder abrirla. Cuando Dios es el que la va a abrir. Por eso,
aunque sabemos que Dios es capaz de abrirla de una manera inesperada, no obedecemos. Pensá en un momento en tu situación. Tu tendencia no es querer resolverlo. Yo quiero, yo me propongo, yo esto, y estoy diciendo, ok, dale. Yo te estoy dando instrucciones, seguime. ¿Pero a dónde? Seguime. Quiero que seas obediente, seguime. Pero mirá lo que va a pasar, no tengo esto, se me cerró esto, seguime. Y va a haber lugares donde nadie te va a ver. Y va a haber lugares donde puertas se van a abrir, pero no por lo que hiciste, sino por tu obediencia a las instrucciones que van a sonar ilógicas e inesperadas. Ante lo inesperado, yo debo orar más. Yo debo orar más. Pero no por lo inesperado. Debo orar más para ser obediente a lo que Dios me vaya a decir cuando se presente de una manera inesperada. Y tener la seguridad de que Él va a hacer todo por mí cuando yo no pueda hacerlo. Y dejará de ser todo por mí cuando ahora me toque hacerlo solamente a mí. Y termino con esto. Cuando oro fervientemente, además de que Él se va a presentar inesperadamente a mi vida, y lo más probable es que me dé instrucciones inesperadas, Él va a traer un gozo inesperado a mi vida. Mira lo que pasó en el versículo 13. Llamó a la puerta, cuando él salió, ¿te acuerdas? Lo dejó solo. Ahora él tenía que decidir a dónde ir. Y él decide ir a la casa de María, madre de Juan Marcos. Y salió a responder una criada llamada Rode. Versículo 14, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contento que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta. Y todos los que estaban orando, ¡está loca! Pero no estaban orando. Ahora, Pedro está ahí, está loca. Te estás riendo porque, bueno. Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, deben ser un ángel. Ahora te voy a explicar por qué dijeron eso. Entre tanto, Pedro seguía llamando y cuando abrieron la puerta y la vieron, quedaron inesperados. Con la mano Pedro les hizo seña de que calma, tipo Ronaldo, ¿no? Calma. Y les contó cómo el Señor los sacó de la cárcel y les dijo, cuéntenle esto a Jacob, no a Jacobo, este es otro Jacobo, este es Santiago, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Se piensa, porque ya hasta ahí, hasta Hechos 15, Pedro no aparece más en escena. Donde aparece en escena es en Damasco con Pablo y en Antioquía. Así que lo más probable es que se fue porque sabía que estaba en peligro y se fue hasta Siria caminando y se encontró con Pablo. Ese es otro, venga, no se lo pierdan el domingo que viene. Ahora, quiero que mires esta escena. Es fascinante. Decime si no es increíble la palabra. María era tía de Bernabé. Ya estudiamos Bernabé. Y si no, mira los videos en Facebook. Y por las características del relato, esta mujer, María, tendría mucho dinero porque no todos tenían criados. Pedro toca la puerta, sale Rode y al reconocer la voz corre hacia adentro y le dice, Pedro está acá. Y el pobre Pedro, hey, soy yo, Pedro. Y escucha, ¡ah! Y se fue corriendo. Y me dice, me dejó afuera, porque se quedó afuera Pedro. Se supone que si estaban orando por la liberación de Pedro al escuchar la noticia, ellos tendrían que haber reaccionado a lo inesperado, diciendo, gloria a Dios, es lo que estábamos orando. Sin embargo, dudaron. La incredulidad, ¿te suena conocido? De ellos fue tal, la trataron de loca y pensaron que no era Pedro sino un ángel, porque el judío creía que a alguien que moría, un ángel guardián, estaba cuidándolo. Por eso dijeron, seguramente es su ángel. Esto nos demuestra, escucha esto, ellos estaban orando fervientemente. Esto nos enseña que el orar fervientemente no me garantiza que tenga fe. Una cosa es orar, otra cosa es tener la certeza que Dios va a actuar. Ellos dudaron, estaban orando. Y cuando Dios contestó, dudaron y no lo creyeron. Mientras tanto, Pedro
por favor, ábranme la puerta, todo esto está pasando, estoy afuera. ¿Qué pensaría Pedro? Imagínate esos minutos que serían horas. No puede ser, no creen que soy yo. Hijo, estoy libre, Dios es real, Dios existe, es real todo. Ábrame la puerta. Cuando lo vieron, creyeron y hubo gran gozo. ¿No te hace recordar muchas veces cómo actuamos vos y yo? Yo me identifiqué tanto. ¿Pasa algo inesperado? Oro por lo que está pasando. Dios actúa inesperadamente y mi primera reacción a veces es de duda, porque no es lo que esperamos o porque es lo que esperamos pero no creemos que sea verdad. No es posible. Esta historia puede ser tu historia y lo que importa es lo que Dios promete. Él siempre lo va a cumplir. Y escucha esto, tu gozo, mi gozo no lo tengo porque todo salió bien, sino porque Él está en control. Entonces, pastor, ¿cuál es el desafío para hoy? Espera lo inesperado de Dios cuando estés cerca de Él. Ahora, hoy a la mañana le leía en el desayuno, salió una nueva cepa, Omicron, ¿no? Algo de eso en Sudáfrica, que se viene. ¿Qué genera eso? Inesperado, no, ya estaba y otra vez. ¿Qué genera? Oración ferviente. Orá, Dios va a hacer algo, Dios sabe, Dios está al control. Lo inesperado de Dios siempre es una nueva oportunidad para volver a descubrir y redescubrir y redefinir. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que muriera por vos y por mí. Más inesperado que eso. Lo inesperado de Dios no solo transforma mi vida, sino la de todos los que me rodean. Lo inesperado es una nueva oportunidad para volver a poner a Jesús en el medio y orar como la iglesia, ferviente y constantemente. No me digas que estás viviendo lo mismo que Pedro. Porque hoy me gustaría terminar haciendo lo que la iglesia hizo. No podemos controlar lo que te vaya a suceder. Olvídate. ¿Por qué no te contratan? ¿Por qué no te reciben? ¿Por qué financieramente? ¿Por qué los papeles? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No lo podemos hacer nada. De repente, otra vez y otra vez, no puedes hacer nada. ¿Por qué hizo esto mi esposo? ¿Por qué hizo mi esposa? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? No puedes hacer nada. Lo que sí puedes decidir cómo reaccionar a lo inesperado. Y mira la reacción de la iglesia, orando fervientemente. Y a lo mejor hoy te sentís como Pedro, atrapado, encerrado. Y Dios tiene un propósito. Pastor, que si ahora voy a ser libre de todo esto, no sé. Porque Dios se presenta de una manera inesperada y lo hace de una forma inesperada. Lo único que sé es que Dios tiene el control de todas las cosas. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.